Permítanme que les lleve de la mano a un tiempo que ya no es, a un Londres que se desvanece en la memoria como el humo de sus propias chimeneas. Era el año 1733, una época de contrastes brutales, donde la elegancia de los salones de té convivía con la miseria más absoluta de las callejuelas embarradas. La justicia, como casi todo entonces, era un espectáculo, un entretenimiento para las masas que se agolpaban para ver tanto una coronación como una ejecución. En el corazón de este mundo, anidado entre los muros solemnes y centenarios de los Inns of Court, se encontraba un lugar llamado Tanfield Court. No era un palacio, ni una fortaleza, sino un remanso de aparente orden y erudición, el hogar de abogados, escribas y estudiantes de leyes. Aquí, el aire olía a papel viejo, a tinta y a la promesa de una lógica implacable, un lugar donde se suponía que el caos del mundo exterior no podía penetrar. Dentro de este laberinto de pasillos y escaleras de madera crujiente, en unos aposentos modestos pero bien guardados, vivía una anciana llamada Lydia Tancombe. Era una mujer de fortuna considerable, aunque su vida transcurría en una reclusión casi monástica. Viuda, de unos 84 años, su mundo se había encogido hasta las 4 paredes de su hogar, un pequeño reino que gobernaba con la desconfianza propia de quien teme perder lo poco que le queda. La señora Tancombe no estaba sola. Su existencia era atendida por 2 doncellas. Una era Elizabeth Harrison, una mujer de su misma edad, más que una sirvienta, una compañera de vida, el eco de sus propios años. La otra era Anne Price, una joven de apenas 17 años, una muchacha de pueblo que había llegado a la gran ciudad con los ojos llenos de sueños y las manos dispuestas a trabajar. Juntas formaban una extraña familia, un pequeño universo cerrado y predecible. La rutina en los aposentos de la señora Tancombe era tan regular como el tic-tac del reloj de péndulo que marcaba las horas. En el salón, las mañanas se dedicaban a la limpieza, las tardes al té y a la lectura, y las noches llegaban temprano, con las puertas y ventanas firmemente atrancadas. La señora Tancombe era conocida por su extrema cautela. Se decía que guardaba su dinero y sus joyas en un cofre de madera robusta, siempre cerca, siempre a la vista. En este escenario de quietud y costumbre apareció una nueva figura, una joven que no pertenecía al círculo cerrado de la casa, sino que entraba y salía como una corriente de aire fresco y, quizás, perturbador. Su nombre era Sarah Malcolm. A sus 22 años, Sarah era una presencia que no pasaba desapercibida. No era una sirvienta interna, trabajaba como lavandera y asistenta ocasional, una de esas almas que pululaban por los márgenes de los hogares acomodados, realizando las tareas más arduas. Sarah poseía una belleza que las crónicas de la época describen como cautivadora. No era la belleza delicada de las damas de la aristocracia, sino algo más terrenal, más vibrante. Tenía una mirada clara y directa, una postura erguida y una sonrisa que podía desarmar o esconder, según la ocasión. Era una flor que había crecido entre las grietas del pavimento de Londres, hermosa y resistente. Su vida, sin embargo, estaba lejos de ser un jardín de rosas. Provenía de una familia respetable que había caído en desgracia. Su padre había tenido un buen puesto en Durham, pero la mala fortuna les había arrastrado a la pobreza de la capital. Sarah conocía el hambre, el frío y la humillación de tener que depender de la caridad ajena o de trabajos esporádicos y mal pagados. Cuando comenzó a trabajar para la señora Tancombe, lo hizo con la eficiencia silenciosa que se esperaba de ella. Lavaba la ropa, fregaba los suelos, ayudaba en la cocina. Se movía por los aposentos con una gracia natural, observando, escuchando. Su relación con las otras mujeres de la casa era, en apariencia, cordial. Con Anne Price, la doncella más joven, compartía una edad similar, y a menudo se las veía charlando en voz baja mientras realizaban sus tareas. Con Elizabeth Harrison, la compañera de la anciana, la dinámica era más distante. Harrison, guardiana leal del pequeño fuerte de la señora Tancombe, parecía observar a la recién llegada con una mezcla de compasión y recelo. Quizás veía en los ojos de Sarah un anhelo, una ambición que no encajaba en aquel mundo de resignación y rutina. La propia señora Tancombe trataba a Sarah con una amabilidad condescendiente. Le daba las tareas, le pagaba su modesto jornal y a veces le ofrecía un plato de comida sobrante. Para la anciana, Sarah era simplemente un par de manos más, una figura anónima en el trasfondo de sus días. No podía imaginar que aquella joven de rostro sereno albergaba en su interior una tormenta de deseos y frustraciones. Poco a poco, las tensiones comenzaron a aflorar, tan sutiles como una tela de araña en un rincón oscuro. Sarah, cuya necesidad de dinero era una constante en su vida, no podía evitar fijarse en el cofre de la señora Tancombe.
Lo miraba de reojo, calculando su peso, imaginando su contenido. A veces hacía preguntas aparentemente inocentes sobre los hábitos de la anciana, sobre quién más tenía llaves o a qué hora se cerraban las puertas por la noche. Anne Price, en su ingenuidad, a veces le contaba pequeños detalles. Le hablaba de los miedos de la señora Duncombe, de cómo guardaba su dinero repartido en varias bolsas dentro del cofre, de cómo nunca se separaba de la llave. Para Anne era una simple confidencia entre amigas. Para Sarah, cada palabra era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma en su mente. Hubo señales, pequeños eventos que, vistos en retrospectiva, parecían presagios. Un día, una pequeña suma de dinero desapareció de un cajón. Se culpó a un descuido, a la mala memoria de la anciana. Nadie sospechó de la lavandera de rostro angelical. Otro día, Sarah fue vista hablando en un callejón cercano con dos hombres de aspecto rudo, conocidos delincuentes de la zona. Cuando se le preguntó, dijo que eran parientes lejanos que buscaban trabajo. El comportamiento de Sarah también comenzó a cambiar. A veces se mostraba extrañamente alegre, hablando de un futuro mejor, de cómo pronto dejaría atrás esa vida de servidumbre. Otras veces caía en un mutismo sombrío, con la mirada perdida en algún punto lejano, como si estuviera sopesando una decisión terrible. Su belleza se tornó en una máscara, ocultando el tumulto de su alma. La escalada se aceleró en los días previos a la tragedia. Sarah se quejó de su pobreza con más insistencia. Pidió un adelanto a la señora Duncombe, quien se lo negó con severidad, recordándole que el trabajo debía ganarse. Aquella negativa, aunque pequeña, pareció encender una chispa de resentimiento en el corazón de Sarah. Se sintió humillada, atrapada. El sábado, 3 de febrero, Sarah trabajó en los aposentos como de costumbre, pero quienes la vieron notaron algo diferente en ella, una calma extraña, una determinación fría en sus ojos. Se despidió de Anne Price con una familiaridad inusual, casi como si fuera una despedida definitiva. Le hizo a la joven doncella un regalo, una pequeña cinta para el pelo, un gesto que más tarde parecería macabro. Esa noche, Londres se sumió en el frío húmedo y la oscuridad de febrero. Las farolas de aceite arrojaban una luz temblorosa sobre las calles desiertas de Tanfield Court. Los abogados y escribas se habían retirado a sus habitaciones, el silencio solo roto por el eco lejano de las campanas de una iglesia. En los aposentos de la señora Duncombe, las tres mujeres se preparaban para dormir, ajenas a la sombra que se cernía sobre ellas. La puerta fue cerrada con llave, como todas las noches. La señora Duncombe, Elizabeth Harrison y la joven Anne Price se entregaron al sueño en su pequeño y frágil santuario, confiando en los cerrojos y en la tranquilidad de aquellos muros sagrados de la ley. No sabían que la amenaza no estaba fuera, esperando a entrar. La amenaza ya conocía el camino. Sarah Malcolm, por su parte, no durmió. En su modesta habitación alquilada, no muy lejos de allí, la noche era un lienzo en blanco sobre el que proyectaba sus planes. La desesperación se había transformado en una resolución gélida. La imagen del cofre, la promesa de una vida diferente, eclipsaba cualquier atisbo de conciencia o de miedo. La pregunta que atormentaría a la ciudad durante semanas ya estaba suspendida en el aire viciado de aquella noche. Como una joven tan agraciada, una muchacha que había conocido la decencia, podía albergar en su corazón la capacidad para una brutalidad tan extrema. La respuesta se encontraba en la intersección de la pobreza, la oportunidad y un alma empujada al límite de su resistencia. El escenario estaba listo, los personajes en sus puestos. La rutina de la vida cotidiana había creado una falsa sensación de seguridad, una vulnerabilidad que estaba a punto de ser explotada de la manera más cruel. Las pequeñas advertencias habían sido ignoradas, los susurros de peligro desoídos. Aquella noche en Tanfield Court, la lógica y el orden que representaban aquellos muros estaban a punto de ser profanados. El silencio no era de paz, sino la calma que precede a la tormenta. Una tormenta que se desataría no con el estruendo de un trueno, sino con el crujido de una puerta, el sigilo de unos pasos y la determinación implacable de unas manos jóvenes. El amanecer del domingo revelaría un horror que mancharía para siempre la memoria de aquel lugar. La noche del sábado se cerró sobre Tanfield Court, como una pesada tapa de ataúd. El frío de febrero se filtraba por las rendijas de las ventanas, y el silencio era tan profundo que se podía oír el propio corazón. Dentro de los aposentos de la señora Duncombe, las lámparas de aceite habían sido apagadas una a una, dejando que la penumbra reclamara su dominio. La paz, sin embargo, era una ilusión frágil, a punto de hacerse añicos. No sabemos con certeza cómo cruzó el umbral. Las puertas estaban cerradas, los cerrojos echados. ¿Tenía una llave, copiada con paciencia y astucia? ¿O acaso la joven Anne Price, escuchando una llamada familiar en la oscuridad, le abrió, movida por la confianza o la compasión?
La historia guarda silencio sobre este primer instante, pero el resultado fue el mismo. La oscuridad de fuera se coló dentro, trayendo consigo una voluntad de hierro. La primera en sentir esa presencia fue seguramente la joven Anne. Dormía en un pequeño lecho en una suerte de antecámara, un puesto de guardia improvisado para velar por la anciana. Quizás un crujido en el suelo de madera la despertó, o una corriente de helado sobre su rostro. Abrió los ojos y en la negrura casi total debió de reconocer una silueta que le era familiar. El saludo no fue con palabras, sino con una violencia súbita y terrible, un golpe, o quizás el frío abrazo de una hoja afilada. No hubo tiempo para un grito completo, solo un sonido ahogado, un estertor que se perdió en la quietud de la noche. La vida de Anne Price, con sus 17 años y sus sueños de ciudad, se extinguió en un instante de confusión y dolor, traicionada por un rostro que creía amigo. Su cuerpo quedó tendido, un primer y trágico obstáculo superado. El siguiente paso llevaba a la alcoba principal, el corazón del pequeño reino. Allí, en su gran cama con dosel, dormía la señora Duncombe. A su lado, en un lecho más modesto, descansaba Elizabeth Harrison, su fiel compañera, la guardiana de sus últimos años. El ruido en la antecámara, por leve que fuera, debió de alertar su sueño ligero, el sueño de los ancianos. Elizabeth se incorporó, sus viejos huesos protestando. «¿Anne?», susurraría en la oscuridad. La respuesta fue una sombra que se abalanzó sobre ella. Se defendió con la fuerza que le quedaba, una fuerza nacida de la lealtad y el espanto. Hubo una lucha, breve pero desesperada. Se escucharon golpes sordos, el ruido de un cuerpo que cae, el silencio que vuelve a imponerse. Elizabeth Harrison, la sombra silenciosa de la señora Duncombe, se unió a la joven Anne en la muerte. Ahora solo quedaba una. La señora Duncombe, despierta por el terror, se encontraba paralizada en su cama. Sus 84 años de vida se habían reducido a ese instante, a la figura que se acercaba a ella en la oscuridad. No podía ver su rostro con claridad, pero sentía la ausencia de piedad en su avance. Le suplicó, le ofreció todo lo que tenía, suplicó por una vida que ya casi no le pertenecía. Pero el objetivo nunca fue solo la vida, era el cofre, la llave, la promesa de una nueva existencia construida sobre las ruinas de aquella. La anciana fue estrangulada en su propio lecho, con una cuerda o un pañuelo, sus manos frágiles arañando inútilmente las manos jóvenes y fuertes que le robaban el último aliento. Su muerte fue el sello final de la transacción. Con las 3 mujeres silenciadas para siempre, la frenética calma del ladrón se apoderó de la escena. La habitación, antes un santuario de orden, se convirtió en un caos. Los cajones fueron abiertos, las ropas revueltas. El objetivo principal era el robusto cofre de madera. La llave, que la anciana guardaba con tanto celo, fue encontrada. El chirrido de la cerradura al ceder debió de sonar como una victoria en el silencio sepulcral. Dentro, el tesoro, bolsas de lino llenas de monedas, algunas joyas de plata, los ahorros de toda una vida de prudencia y desconfianza. El botín fue recogido con manos temblorosas pero decididas. Monedas de plata, guineas de oro, un reloj, anillos. Cada objeto era un peldaño para escapar del abismo de la pobreza. El trabajo no había terminado. Había que borrar las huellas, o al menos confundirlas. Se intentó crear la apariencia de un robo violento perpetrado por extraños. Se movieron muebles, se desordenaron objetos de valor. Quizás se derramó agua para limpiar la sangre, o se usó la oscuridad como cómplice para ocultar las manchas más evidentes. Finalmente, la retirada. Con el botín envuelto en un fardo, probablemente en un delantal o una sábana, la figura abandonó los aposentos. Se movió con el mismo sigilo con el que había entrado, descendiendo las escaleras de madera que ahora crujían como si lamentaran lo que habían presenciado. Cada paso era un alejamiento de la carnicería y un acercamiento a un futuro incierto. Fuera, la noche londinense empezaba a ceder. El primer gris del amanecer teñía el cielo por el este. Sarah Malcolm fue vista por un vigilante esa madrugada, cerca de Tamfield Court. Llevaba un bulto, y su expresión era extraña, una mezcla de exaltación y miedo. Cuando el vigilante le preguntó qué hacía allí a esas horas, ella respondió con una excusa rápida, una mentira que se desvaneció en el aire frío como su aliento. De vuelta en su habitación alquilada, el tesoro fue examinado a la luz de una vela. Una parte del dinero fue escondida apresuradamente en el hueco de un retrete. Otras monedas, manchadas, fueron lavadas en un cuenco con agua, un bautismo impío para purgar el pecado de su origen. Las ropas ensangrentadas, la prueba más condenatoria, fueron quemadas en el pequeño hogar, convirtiéndose en hacina y humo, un intento desesperado por hacer desaparecer la memoria de la noche. Pero los fantasmas no se desvanecen tan fácilmente. El recuerdo de los ojos de Anne, la lucha de Elizabeth,
el último suspiro de la señora Duncombe. Todo ello quedó grabado, no en las paredes de la habitación, sino en el alma de quien había estado allí. El crimen estaba consumado, la riqueza obtenida, pero la libertad que prometía era una quimera. Mientras Sarah Malcolm contaba las monedas que habían costado 3 vidas, el sol del domingo comenzó a iluminar Tanfield Court. La luz se filtró por las ventanas de los aposentos de la señora Duncombe, revelando poco a poco la escena del horror. El silencio que emanaba de aquella puerta ya no era el de la paz, sino el de la muerte. Y toda la ciudad de Londres estaba a punto de despertar para enfrentarse a una historia que la helaría hasta los huesos. La tragedia había concluido su acto más oscuro. La justicia, o lo que pasaba por ella, apenas comenzaba a afilar sus garras. El amanecer del domingo 4 de febrero se derramó sobre los tejados de Londres con una indiferencia helada. Era el día del Señor, un día de descanso y oración, pero en Tanfield Court, el silencio que reinaba no era de piedad, sino de algo antinatural y profundo. Un amigo de la señora Duncombe, un boticario llamado Mr. Carell, había quedado en acompañarla a la iglesia, como era su costumbre. Al llegar a la puerta y no obtener respuesta a sus llamadas, una inquietud, como una pequeña astilla bajo la uña, comenzó a crecer en su pecho. La puerta estaba cerrada por dentro, lo cual era a la vez tranquilizador y extraño. Quizás las ancianas simplemente dormían profundamente. Pero las horas pasaban, el sol se elevaba en el cielo pálido y el silencio persistía. La preocupación de Mr. Carell se contagió a otros residentes. Se formó un pequeño grupo en el rellano, susurrando, compartiendo una misma y creciente aprensión. Finalmente se tomó la decisión. La puerta debía ser forzada. Con el crujido de la madera cediendo, el horror se desató. Lo que encontraron dentro no era el reposo pacífico de un domingo por la mañana, sino una estampa sacada de las pesadillas más oscuras. La joven Anne Price yacía en el suelo de la antecámara, su camisón manchada de un carmesí que contrastaba brutalmente con la palidez de su piel, su garganta cortada. Un grito ahogado escapó de los labios de quienes entraron primero. El espanto solo aumentó al avanzar hacia la alcoba principal. Allí, junto a la cama, encontraron el cuerpo de Elizabeth Harrison, su cabeza golpeada con una hazaña que hablaba de una lucha desesperada. Y en el lecho, bajo las sábanas revueltas, la propia Lydia Duncombe, sus ojos vidriosos fijos en el dosel. Una marca oscura alrededor de su cuello delatando la soga que le había robado el último aliento. El aire de la habitación era denso, impregnado del olor metálico de la sangre y el frío de la muerte. La noticia corrió por los Inns of Court como un reguero de pólvora. Abogados y estudiantes, acostumbrados a debatir sobre el crimen en la abstracción de los textos legales, se encontraron de bruces con su realidad más brutal. El caos inicial dio paso a la llegada de los condestables de la parroquia, hombres rudos y prácticos, cuyo trabajo era imponer un remedo de orden en medio de la carnicería. La escena del crimen, como pueden imaginar, no fue preservada con la delicadeza que hoy consideraríamos esencial. Fue un hervidero de gente, vecinos curiosos, autoridades, el propio Mr. Carell tratando de asimilar la tragedia. Sin embargo, incluso en medio de esa confusión, los hechos básicos eran dolorosamente claros. El cofre de la señora Duncombe estaba abierto y vacío, los cajones revueltos. El motivo era el robo, un robo que había escalado hasta una violencia inimaginable. La investigación comenzó de inmediato, con la urgencia que demandaba la conmoción pública. Se interrogó a todos los que tenían alguna conexión con la casa. Las preguntas eran sencillas. ¿Vieron algo anómalo? ¿Escucharon algún ruido durante la noche? El miedo y la sorpresa hacían que los recuerdos fueran vagos, las respuestas contradictorias. La ciudad entera parecía contener la respiración, esperando un nombre al que culpar. Y entonces, un primer hilo del que tirar. El vigilante nocturno que patrullaba la zona recordó algo. En las horas sombrías previas al amanecer, había visto a una mujer joven saliendo de Tanfield Court. Llevaba un bulto. Su comportamiento le había parecido extraño, huidizo. Cuando le dio el alto, ella le dijo que se llamaba Sarah Malcolm y que iba a visitar a unos conocidos. En ese momento no le dio mayor importancia. Ahora sus palabras adquirían un peso terrible. El nombre de Sarah Malcolm resonó entre los investigadores. Era la lavandera, la ayudante ocasional, alguien que conocía la casa, los hábitos de sus habitantes, la existencia del cofre. La sospecha, antes una niebla difusa, comenzó a condensarse sobre su figura. Los condestables no perdieron tiempo. Se dirigieron a la modesta pensión donde se alojaba. La encontraron en su habitación. Su reacción ante la llegada de la ley fue, según los testigos, una mezcla de sorpresa y una calma casi desafiante. Negó saber nada de lo ocurrido. Afirmó haber pasado la noche en su cuarto, pero sus palabras sonaban huecas, frágiles, y la verdad no tardó en salir a la luz, no de sus labios, sino de los rincones oscuros de su propia habitación. La búsqueda fue metódica. Al principio no encontraron nada.
pero un condestable, movido por una corazonada o por la simple minuciosidad, levantó la tapa del asiento de un retrete común. Allí, escondido en la oquedad, encontró un pequeño saco de lino. Dentro tintineaban monedas de plata, monedas que al examinarlas de cerca mostraban pequeñas manchas oscuras, como si hubieran sido lavadas con prisa. El descubrimiento fue la primera grieta en su armadura de inocencia, pero la prueba más contundente aún estaba por llegar. En un rincón de la chimenea, entre las cenizas, encontraron restos de tela quemada, y entre las ropas de Sarah hallaron un delantal de lino. Estaba húmedo, como si hubiera sido lavado recientemente, pero en sus pliegues, indelebles, quedaban las sombras parduzcas de manchas de sangre. Sarah fue arrestada inmediatamente. Mientras la conducían a través de las calles hacia la prisión de Newgate, la noticia de su captura ya volaba de boca en boca. La historia era demasiado perfecta, demasiado terrible para no ser creída. La joven y bella sirvienta, el rostro de ángel ocultando un corazón de demonio. Londres, que amaba un buen espectáculo, había encontrado a su nueva villana. Los periódicos y los panfletos sensacionalistas se abalanzaron sobre la historia. Se imprimieron grabados con su rostro, algunos idealizados, otros caricaturizados hasta la monstruosidad. La llamaban la diableza de Tanfield Court. Su belleza, antes un don, se convirtió en una prueba más de su perversidad, la trampa con la que había engañado a sus víctimas. El público devoraba cada detalle, cada rumor. En los confines fríos de Newgate comenzó el interrogatorio. Sarah, enfrentada a las pruebas, cambió de estrategia. Ya no podía mantener una negación total. En su lugar, tejió una nueva historia. Una en la que ella era una víctima más, una cómplice a la fuerza. Admitió haber estado allí, sí, pero no como asesina. El robo, dijo, había sido planeado y ejecutado por otros. Dio nombres. 2 hermanos, James y Thomas Rowan, a quienes describió como delincuentes curtidos, y una mujer llamada Mary Tracy. Según su relato, ellos la habían obligado a facilitarles la entrada a los aposentos. Fueron sus manos, no las suyas, las que se mancharon de sangre. Ella solo había participado por miedo, y su única tarea había sido llevarse una parte del botín. Esta confesión parcial supuso un giro en la investigación. Los condestables, obligados a seguir esta nueva pista, se lanzaron a la casa de los supuestos cómplices. Los encontraron en los bajos fondos de la ciudad, en tabernas y guaridas donde la ley rara vez se aventuraba. James, Thomas y Mary fueron arrestados y llevados también a Newgate, sus rostros confusos y asustados, sumándose al drama. Por un momento, parecía que Sarah había logrado desviar la atención. La ciudad ahora debatía sobre la existencia de una banda de asesinos. Pero la historia de Sarah, como un tejido mal hilado, comenzó a deshacerse bajo el escrutinio. Los Rowan y Mary Tracy tenían coartadas. Podían probar, con testigos, que se encontraban en otro lugar la noche de los crímenes. Sus negaciones eran firmes, consistentes. Además, el relato de Sarah estaba plagado de contradicciones. Cambiaba detalles cada vez que lo contaba. El orden de los acontecimientos, quién había matado a quién, el papel exacto que ella había jugado, todo era fluido, adaptable. Los interrogadores, hombres acostumbrados a la mentira, empezaron a ver un patrón no de miedo, sino de astucia. Estaba intentando salvar su propio pellejo, a una costa de arrastrar a otros, posiblemente inocentes, con ella. Mientras tanto, se acumulaban más pruebas en su contra. Se encontró un reloj de plata, identificado como propiedad de la señora Duncombe, en posesión de un conocido de Sarah, a quien ella se lo había entregado para que lo empeñara esa misma mañana del domingo. El cerco se estrechaba. Cada nueva pieza del puzzle encajaba en una imagen que la señalaba a ella, y solo a ella. Los peritos de la época, cirujanos convocados para examinar los cuerpos, aunque carecían de nuestros conocimientos forenses, ofrecieron sus conclusiones. Las víctimas habían sido asesinadas con una violencia considerable, pero por alguien que no parecía tener una fuerza física abrumadora. Las heridas de Anne Price y Elizabeth Harrison eran compatibles con un cuchillo pequeño. La estrangulación de la señora Duncombe requería más maña que fuerza bruta. Todo podía haber sido obra de una sola persona. Una persona determinada y sin piedad. La repercusión social del caso fue inmensa. Se convirtió en el tema de conversación en salones y tabernas, en mercados y púlpitos. El crimen había ocurrido en los Inns of Court, el corazón mismo del sistema legal inglés, un lugar que se suponía un bastión de seguridad y civilización. El hecho de que la asesina fuera una joven sirvienta, alguien a quien se le había dado acceso y confianza, tocaba un nervio profundo en la sociedad londinense, una sociedad construida sobre jerarquías y la lealtad de los de abajo.
El pánico se mezclaba con la fascinación. Las familias pudientes miraban a sus criados con nuevos ojos, con una sombra de sospecha. ¿Cuántas Sarahs Malcolm habría en sus cocinas y pasillos, esperando su oportunidad? El caso trascendió el crimen para convertirse en una parábola moral, sobre la codicia, la caída en desgracia y la naturaleza engañosa de las apariencias. En la prisión, Sarah se convirtió en una celebridad macabra. Recibía visitas de curiosos, de nobles, incluso de artistas. El famoso pintor William Hogarth acudió a su celda para inmortalizarla en un retrato que se haría legendario. En él la vemos sentada, con una expresión que no es ni de arrepentimiento ni de miedo, sino de una calma enigmática. Su belleza, incluso en la desgracia, era innegable. Y eso solo alimentaba el fervor del público. Finalmente, la investigación llegó a su clímax. Las coartadas de los Rowan y Mary Tracy se mantuvieron firmes, y fueron liberados por falta de pruebas. Todas las evidencias apuntaban en una única dirección: el dinero robado encontrado en su poder, las ropas manchadas de sangre, el testimonio del vigilante, sus propias confesiones contradictorias, que la habían enredado en una red de mentiras. Los magistrados concluyeron que no había duda razonable. Sarah Malcolm sería llevada a juicio en el Old Bailey, acusada del triple asesinato de Lydia Duncombe, Elizabeth Harrison y Anne Price. La fase de la investigación había terminado. El misterio, en la mente de la ley y del público, había sido resuelto. Ahora solo quedaba el formalismo del juicio y el inevitable desenlace. La ciudad entera esperaba el veredicto, aunque en sus corazones ya lo habían dictado. La joven y bella lavandera subiría al cadalso. Su historia, sin embargo, apenas había comenzado a ser contada. El juicio de Sarah Malcolm, celebrado en el venerable y temido Old Bailey, no fue tanto un proceso de descubrimiento de la verdad como una ceremonia de confirmación. Para cuando ella se plantó ante el tribunal, con su belleza serena convertida en una especie de desafío silencioso, la ciudad de Londres ya la había juzgado y condenado en la corte implacable de la opinión pública. El aire de la sala estaba cargado de expectación, no por el veredicto, que todos daban por sentado, sino por el espectáculo de ver a la belleza enfrentarse a su perdición. La fiscalía, con una confianza abrumadora, desplegó su arsenal de pruebas. Presentaron el delantal manchado de sangre, un testigo mudo pero elocuente. Exhibieron las monedas de plata encontradas en su escondite, cada una de ellas un eco metálico de las vidas que habían costado. El testimonio del vigilante la situaba en el lugar y la hora equivocados, con un bulto que su imaginación ahora llenaba con el peso de la culpa. Y sobre todo, estaban sus propias historias, una maraña de contradicciones y mentiras que se había convertido en su propia soga. Cuando Sarah tomó la palabra, lo hizo con una compostura que asombró a muchos. Su voz era clara, sin el temblor de la culpa o el miedo. Relató de nuevo su versión de los hechos, la historia de los hermanos Rowan y Mary Tracy, los villanos que la habían coaccionado. Señaló con el dedo, intentó desviar la marea de la acusación. Pero sus palabras, que quizás hubieran sonado convincentes en una taberna oscura, se deshacían bajo la luz fría y escrutadora de la ley. No había pruebas que corroboraran su relato, solo las coartadas firmes de aquellos a quienes acusaba. La defensa, si es que se le puede llamar así, fue débil, casi inexistente. ¿Cómo defender lo que parecía indefendible? El jurado, compuesto por hombres de bien, comerciantes y artesanos, apenas necesitó retirarse para deliberar. Su regreso a la sala fue rápido, sus rostros solemnes. El veredicto, pronunciado con una formalidad helada, resonó en el silencio. Culpable. Culpable de los 3 cargos de asesinato y del cargo de robo. En ese momento, la máscara de serenidad de Sarah pareció resquebrajarse por un instante. Un temblor, una palidez. Pero se recompuso con rapidez, escuchando la sentencia del juez. La pena era la única posible para un crimen de tal magnitud, la horca. Sería ahorcada en Fleet Street, a pocos pasos de Tanfield Court, para que su fin sirviera como advertencia terrible y cercana, en el mismo lugar donde su pecado había florecido. De vuelta a la prisión de Newgate, pero esta vez en la celda de los condenados, comenzaron sus últimos días. Se convirtió, si cabe, en una celebridad aún mayor. El clérigo de Newgate, con la esperanza de salvar su alma, la visitaba a diario, instándola a una confesión completa y sincera. Le rogaba que limpiara su conciencia ante Dios, que no se llevara a la tumba mentiras que pudieran condenar a inocentes. Bajo esta presión, Sarah finalmente escribió una confesión. Pero incluso en el umbral de la muerte, su relato fue ambiguo, un último intento de controlar su propia narrativa. Admitió su participación en el robo, su culpabilidad en la codicia que había puesto en marcha la tragedia, pero siguió negando haber cometido los asesinatos. Insistió en que, aunque su mano había abierto la puerta al mal, no había sido la que había empuñado el cuchillo ni apretado la soga.
Culpaba a los Rowan, a la desesperación, a la mala fortuna, a todo salvo a la oscuridad que habitaba en su propio corazón. Esta confesión final, lejos de aclarar el misterio, lo profundizó. ¿Era la verdad o la última manipulación de una mente astuta? ¿Era el balbuceo de una cómplice aterrorizada o la coartada final de una asesina despiadada? Nunca lo sabremos con certeza. Su negativa a asumir la plena responsabilidad de la violencia se convirtió en la nota final y enigmática de su historia. El día de su ejecución, el 7 de marzo de 1733, Londres se detuvo. Una multitud inmensa, la más grande que muchos recordaban para un evento así, se congregó en las calles. Llenaban las aceras, se asomaban a las ventanas, se subían a los tejados. No era sed de justicia lo que los movía, sino una fascinación morbosa por la joven cuyo rostro habían visto en grabados y cuya historia habían devorado en panfletos. El carro que la llevaba desde Newgate avanzaba lentamente entre el mar de gente. Sara iba vestida de blanco, un símbolo de penitencia, o quizás, de una inocencia que solo ella reclamaba. Su rostro estaba pálido, pero mantenía la cabeza alta. No lloraba ni suplicaba. Miraba a la multitud con una expresión indescifrable, como si fuera una reina camino de su coronación, no una asesina camino del cadalso. En el patíbulo, frente a la iglesia de St. Dunstan, se le concedieron sus últimos momentos. Habló brevemente con el clérigo, le entregó una copia de su confesión escrita y rezó en silencio. Cuando el verdugo le cubrió el rostro con la capucha, un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Luego, el silencio. Y después, el sonido seco de la trampilla al abrirse. El cuerpo de Sarah Malcolm se balanceó en el aire frío de marzo, y el espectáculo llegó a su fin. Pero su historia, como suele ocurrir con las más potentes, no terminó ahí. Su cuerpo, por orden del tribunal, fue entregado a los cirujanos para la disección pública, un último castigo y humillación. Su esqueleto, se dice, fue exhibido durante años en el Jardín Botánico de Cambridge, una curiosidad anatómica, un recuerdo de su infamia. El impacto cultural fue inmediato y duradero. Baladas populares cantaban su triste historia en las tabernas. Panfletos detallando su vida, su crimen y su confesión se vendieron por miles. El retrato que William Hogarth le había hecho en prisión fue grabado y distribuido, convirtiéndose en una de sus obras más famosas. En él, Sara nos mira a través de los siglos, joven, hermosa y eternamente ambigua. Años después, los historiadores y criminólogos siguen debatiendo su caso. La mayoría coincide en que su culpabilidad es casi segura, que las pruebas eran abrumadoras, y su intento de implicar a otros, una invención desesperada. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Qué llevó a una joven como ella a cometer tal atrocidad? ¿Fue pura y simple codicia? ¿O fue el producto de una sociedad que la empujó a la desesperación, donde la única salida de la pobreza parecía ser a través de la violencia? No hubo cambios legales significativos a raíz de su caso, pero sí un profundo impacto social. El crimen de Sarah Malcolm cristalizó los miedos de la clase media y alta londinense hacia sus sirvientes, esa clase invisible que vivía entre sus muros, conocía sus secretos y tenía acceso a sus vidas. Se convirtió en un cuento con moraleja sobre los peligros de confiar en las apariencias, sobre el resentimiento que podía anidar bajo una sonrisa servil. Con el tiempo, Sarah Malcolm se ha transformado en un arquetipo, la femme fatal de la clase trabajadora, la sirvienta asesina. Su historia ha sido contada en libros, documentales y ficciones, cada generación reinterpretándola a la luz de sus propias ansiedades sobre la clase, el género y la naturaleza del mal. Al final, lo que el caso de Sarah Malcolm simboliza es la inquietante intersección entre la belleza y la brutalidad, entre la compasión y la condena. Nos obliga a preguntarnos si la justicia de su tiempo, tan rápida y espectacular, fue verdaderamente justa, o si simplemente necesitaba un rostro al que culpar, un chivo expiatorio para purgar los miedos de la ciudad. Y el rostro de Sarah, joven y cautivador, era perfecto para el papel. Así, la memoria de aquella noche en Tanfield Court perdura, no solo como la crónica de un crimen terrible, sino como un espejo oscuro en el que se refleja una época entera. Nos deja con el recuerdo de 4 mujeres, una anciana temerosa, 2 doncellas leales y una joven lavandera desesperada. 4 vidas entrelazadas y destruidas en una noche de febrero, cuyas historias y sobre todo cuyas preguntas el tiempo se ha negado a olvidar.